Hola, bienvenidos al chismecito. Ahí les va, no quiero, ya grabé varios videos y estaban siendo muy largos. Vamos a hacer este rollo del chisme más cortito, ¿va? Primer trip que me eché, conocerme mejor a mí y quererme más. Yo dije, yo siento que no me quiero mucho porque no hacía cosas chidas por mí. Dije, quiero aprender a estar sola. Quiero salir yo sola porque a veces iba a planes o salía o estaba con personas con las cuales no quería o yo quería hacer otra cosa, pero pues ¿cómo lo iba a hacer yo sola, no? Recuerdo una vez que mis roomies y mi novio se fueron a la montaña y yo dije, yo no quiero ir. Dije, yo no quiero ir, pero pues ¿qué voy a hacer acá yo sola? Dije, no, o sea, quédate y por ahí te vas a algún café o algo. Me costó, o sea, inicialmente empecé a ver el sabotaje que yo misma me hacía porque todo era una excusa para no salir de casa. Era como, primero me voy a vestir, ¿no? Luego me llevo esto, ay, me llevo otra cosa, oh, ¿sabes qué? Mejor limpio la cocina antes de irme. Y empezaba a notar que ya estaba lista para irme desde hace como una hora y yo solita me ponía algo para no salir. Entonces dije, güey, ya con lo que tienes, salte y arréglatelas. Dije, pero es que todavía no sé a dónde voy a ir. Dije, me vale, o sea, a donde sea, pero ya sal. Y de verdad salí así, norteada. Solo empecé a caminar y dije, voy para allá, sí. No, y si mejor me voy para allá. Y me acordé que hay una avenida acá, se llama Commercial. Y son muchos puestecitos, bueno, no son puestecitos, negocios, son negocios locales, restaurantes, o sea, está como muy interesante caminar por ahí. Y dije, nunca lo he hecho y lo quiero hacer, entonces, pues voy a ir, ¿no? Y a mí hasta me noté que hasta me daba pena caminar sola. Camino y me prendí a mis gallitos y todo se veía más interesante y empecé a descubrir que al principio tenía como una desconexión conmigo, pero conforme avanzaba mi date conmigo misma, empezaba a hablar. Haz de cuenta que salía de la casa y yo me ponía mis audífonos y escuchaba música. Ta, 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 y así iba, hasta que de repente empezaba a hablar conmigo misma. Y decía, órale, oye, qué padre mural. Sí, ¿de quién será? No, pues quién sabe. Y hasta yo solita me contaba chistes. No porque estuviera marihuana, en general me cuento muchos chistes y me hago reír mucho. Soy muy chistosita, para mí. Entonces me empecé a sentir acompañada de mí. Llegué a un parque, el sol estaba súper lindo, me daba mucho gusto ver a la gente como feliz y empecé a dejar de sentirme sola porque estaba rodeada de gente y porque también empezaba a notar que había más personas que estaban solas y era como, ¿tú también vienes sola? Pero también no todo era positivo, de repente también me agüitaba y veía un grupo de amigos y parejitas y yo, estoy sola. Pero empecé a ignorar un poquito ese pensamiento porque realmente me estaba sintiendo muy bien. Yo decidía si me iba o no, cuánto tiempo pasar en un lugar o no, qué quería. Después de eso me meto a una cafetería que creo que era como turca, algo así, porque no entendía muy bien el menú. Pero dije, ay, no importa, voy a pedir esto. Y me senté yo sola, tenía muchísimo, en México lo llegaba a hacer, tenía muchísimo que no llegaba a un lugar y decía, mesa para una, solo para mí, por favor, muchas gracias, porque me daba pena que me vieran sentada sola, ay no. Y me la pasé súper bien y me llevé esta libretita y escribí algo mientras estaba ahí, es que está muy bonito, sí se amerita que se los comparta. Aquí está, ahí está, dice: si despiertas un poco molesta y no sabes por qué, si tienes energía pero no ganas y no sabes por qué, si sientes que algo te falta, como melancolía, y no sabes por qué, te haces falta tú. Esa Ana que siempre está contigo, la que te conoce y te lleva a recorridos bonitos y cafés únicos, la que te hace sentir bonita. Te hace falta ser Ana para ti, porque así eres con los demás. Yo descubrí que yo era una chulada con la gente. A ver, no perfecta, me explico, pero vaya, era más capaz de hacer cosas buenas y decir palabras bonitas a otra persona en lugar de a mí. Y dije, wow, como que ahí creo que eso hay que arreglarlo. Toda esta parte, por ejemplo, de te hace sentir bonita,
Es que todo el proceso de saber que iba a salir conmigo, hasta como mecanismo de defensa, dije, si voy a estar sola me tengo que ver bien bonita, ¿no? Me inspiraba y sacaba unos outfits y me peinaba y no sé qué. Yo iba en la calle, yo no sé si esto es real o no, pero me gusta vivir en esa fantasía, en esa realidad. Yo iba caminando bien. Yo dije, la gente me está mirando y yo estoy diciendo, wow, qué chica tan bonita. Y obviamente como yo soy muy penosa y no hago contacto visual con las personas, dije, pero no lo estoy notando. Y yo decía, no lo estoy notando, pero seguramente sí me ven. No sé, era algo chido. El caso es que me sentía así cuando estaba sola conmigo. Y de ahí viene otra cosa en todo este trip de aprender a estar sola conmigo. Que había días en que yo me sentía fea y había días en que yo me sentía muy bonita. O sea, ahí les va. Había veces en que yo, por lo que me ponía y por pasar mucho tiempo frente al espejo, de repente decía, güey, no mames, sí estoy fea. Esta parte y tú no tienes esto y tal. O sea, compararme. Uy, clave. Aprender a dejar de compararte. Déjenme anoto esa, porque ese va a ser otro video. Lo voy a dejar como conector para el siguiente video. Pero en eso queda, ¿no? En esto de aprender a estar solo. Entonces, yo no sé si les voy a dar consejos. Esto solamente es chisme. Ustedes agarren lo que quieran agarrar. Si es puro chisme, pues chisme. Si quieren trabajarlo en ustedes, pues qué chido. Yo lo que empecé a hacer es, recuerda lo bien que te la pasaste cuando estabas contigo. Y lo feliz que te hiciste. Entonces, la siguiente vez que sintiera como estas ñañaras, no sé, como que me sentía rara, me acordaba de lo que escribí y dije, me hago falta yo, me hace falta pasar tiempo conmigo, a solas, como ahorita. Bueno, no estoy sola, ni me siento sola. Me forzaba al principio a salir sola, sí, la verdad es que no quería y cualquier cosita quería invitar a alguien y decía, no, échate ese viajecito tú sola. Eso hizo que empezara a conectar conmigo mismo, que la clave de esto y la conclusión es, empecé a conectar conmigo y empecé a darme cuenta que sí me gustaba quién era yo, que tenía cosas bonitas, también malas, pero conectar con las cosas bonitas y valiosas de mí me ayudaba a poder trabajar en aquellas que no eran tan chidas, como el ser poco paciente, como el que me enojaba, como el que no entendía, no sabía controlar bien mis emociones. Empezar a trabajar eso sin el amor propio es una chinga y es una carga, es que siento que traigo un pelo, es que sí, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Es una carga porque vas a sentir que nada está bien en ti. Y todo en ti está bien, solamente no tienes las herramientas aún. Y no es fácil adquirirlas, es poco a poco, pero entre más cariño encontraba hacia mí, más me motivaba a trabajar en mí. Qué loco, ¿no? Ay, pues eso, yo creo que hasta ahí, hermanos. No tengo idea de cómo terminar esto, pero... pues vaya, no sé, que tengan bonito sábado,